Bueno, disculpe, no había grabado. Entonces es la clase del día 24 de julio de su clase de Química General 2, sección A. Bueno, disculpen que no había grabado. Ahorita viene otro que no había venido. Así es en agronomía. Bueno, entonces vamos a empezar con hasta la unidad 2 parte, unidad 1 parte 2 es que entra en el examen. A esta ya no entra, esta sería para el examen corto de la otra semana. Entonces vamos a seguir con la unidad 1, el estado sólido y estado líquido. Entonces ahorita por favor tienen que tener su calculadora a mano y su tabla periódica porque vamos a hacer cálculos. Bueno, entonces ahora vamos a ver las unidades de concentración. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver. Léame Brian Adolfo, por favor. Buenas tardes, y no sé si soy yo, pero no veo pantalla. Requiere que se conozca su concentración. ¿Quién está leyendo? ¿Quién está leyendo? Utilizan varias unidades de concentraciones diferentes. Cada una de ellas tiene ciertas ventajas, así como algunas limitaciones. Ok, entonces si lo miró, porque decía que no lo mirábamos. Bueno, a ver, lea a Donelli, por favor. No es necesario que un disolvente sea líquido, aunque es probable que el término disolución haga pensar en un soluto sólido, como el azúcar disuelto en un disolvente líquido, como el agua. Por ejemplo, el aire es una solución donde el disolvente es en casi 80% de aire, en el cual está disuelto el oro casi 20%. Otro ejemplo es el oro que se usa en joyería. Es una aleación, una mezcla de metales, de oro, disolvente, y uno o más metales, que son solutos, incluyendo cobre y níquel. Ok, o sea que no solamente cuando decimos concentración va a ser de líquidos, ¿no? Que también puede ser de sólidos, puede ser de gases. La que vamos a ver acá va a ser la mayoría de líquidos, o líquido sólido. Bueno, entonces vamos a ver cómo expresamos las unidades físicas. Bueno, a ver, léame Eduardo Test, por favor. Cuando se usan unidades físicas, las concentraciones de las disoluciones se expresan en una de las formas siguientes. Entonces, vamos a ver las que más se utilizan. A ver, léame Emmanuel, por favor. Porcentaje en masa, pp, porcentaje en peso o peso molecular. Ok, en realidad que era masa, ¿va? Masa molecular, pero así se sigue usando la denominación, ¿verdad? Porque ahora no se dice peso molecular, no, que dice masa molecular. Bueno, a ver, léame Jairo, por favor. Porcentaje en masa volumen, porcentaje en peso volumen. Ok, partido PV, usted eso tenía que haber puesto también. Bueno, a ver, léame Jeffrey, por favor. Porcentaje en volumen, VV, porcentaje de volumen. No es VV, es V partido V, ¿ok? V partido V. Ok. Bueno, a ver, léame Luis Domínguez, por favor. Concentraciones de soluciones muy diluidas. Entonces, esos van a ser los 4 tipos de concentraciones físicas. Entonces, miren, cuando yo digo concentración física, quiere decir de que no utilizar la masa molecular, ¿ya? Para empezar. Entonces, solo van a ser medidas comparativas entre volumen, entre peso, ¿verdad? Y entonces, ojo con eso. Esa es la diferencia cuando ya son unidades químicas, porque cuando digo unidades químicas, ya involucra la masa molecular. Bueno, entonces vamos a ver los tipos de unidades de concentración. Pues vamos a ver primero el porcentaje en masa, ¿verdad? PP, P partido P. Bueno, a ver, léame Mario Alberto, por favor. El porcentaje en masa, también llamado porcentaje en peso o peso porcentual, es la relación de la masa de un soluto en la masa de la disolución multiplicado por 100. Entonces, acá vamos a utilizar pesos o masas, ver masas moleculares.
no vamos a utilizar ni volumen. Entonces miren pues, esta medida es muy utilizada en la industria, porque medir el peso es más exacto que medir el volumen, porque el volumen depende de la temperatura, ¿verdad? En cambio el peso no. Entonces por eso a nivel industrial la mayoría se utiliza el porcentaje peso-peso. Entonces, ¿cómo se calcula el porcentaje peso-peso? Entonces se calcula, permítanme que ¿cómo se calcula el porcentaje peso-peso? Bueno, entonces se dan cuenta que la fórmula sería porcentaje en masa o porcentaje en peso, porque eso todavía lo utilizan, sería igual la masa de soluto partido la masa del soluto más la masa del disolvente por 100. Esa sería la forma de calcular el porcentaje en masa. Pero como les digo, eso todavía lo pueden encontrar en lo que es la industria y le dicen porcentaje en peso, ¿ok? Para que no se confundan cuál es la que les están mencionando. Bueno, vamos a seguir. Entonces, el porcentaje en masa sería el masa del soluto partido masa de la disolución por 100. Entonces, la masa de la disolución, ¿qué es? La masa del soluto más la masa del disolvente. Entonces, solo vamos a estar trabajando con pesos. A ver, léame Marlon René. El porcentaje de masa no tiene unidades porque es una relación de cantidades semejantes. Ok, porque queda gramo partido gramo, va a quedar, se eliminan las dimensionales. Entonces, por eso es de que es adimensional. Vamos a ver un ejemplo. A ver, léame Mailan. Mailan. Bueno, a ver, Rocío, por favor. Una muestra de 0.892 gramos de cloruro de potasio KCl se disuelve en 54.6 de agua. ¿Cuál es el porcentaje de masa de KCl en la disolución? Bueno, entonces se dan cuenta, me dan el peso de la masa del soluto y me dan la masa del disolvente, pues ya puedo hacer lo que es el cálculo fácilmente, ¿va, jóvenes? Entonces, tenemos nuestra ecuación. El porcentaje de masa de cloruro de potasio sería igual a la masa del soluto. Ya se dan cuenta que aquí tenemos 0.892 gramos. Y tenemos la masa de la disolución, que sería 54.6 más 0.89. Y eso multiplicado por 100. ¿Alguna duda, joven? Entonces ahí tenemos la operación. Hagan ustedes la operación, jóvenes, a ver cuánto les queda, si les queda 1.61 o no. ¿Les queda eso, jóvenes, o no? Sí. Bueno, entonces eso es lo que tienen que hacer a la hora que se les pregunte un corto. Entonces acá tienen el ejercicio resumen número 2 para el resumen, ¿verdad? Recuerden que tienen que hacer. El resumen debe tener carátula, debe tener el resumen de todas las partes de la unidad correspondiente. De ahí tienen que poner todos los problemas y por último el glosario. Esas son las 4 cosas que debe llevar. Eso se los puse ya en lo que es la guía. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Como se los vengo diciendo, lo mejor es de que vayan resumiendo según vamos avanzando, porque así no se les acumula a última hora. ¿Por qué? Porque solo tienen una semana para entregarlo y entonces si no se les hace más difícil hacer el resumen, lo que son los problemas y luego lo que es el glosario. A ver, Eduardo Tess, ¿qué quiere preguntar? Eduardo Tess. Rosemary. No, hijo, no, se me fue la... Bueno, Rosemary. Yo, ingeniero, ¿Qué? ¿cuántos números después del punto trabajaremos? Eso depende. Cuando es porcentaje trabajamos con 2 decimales, ¿verdad?
normalmente. Gracias, ingeniero. Bueno, vamos a ver la segunda forma de expresar en forma física. A ver, léame por favor Dresner Sipak, por favor. Sí, es el número 2. Sí, eso tiene que leer lo que está ahí en la pantalla. Una muestra de 6.44 gramos. No, hombre, eso es el problema, donde dice 2, ahí tiene que leer, pues. Concentración de una solución expresada en porcentaje masa-volumen. Masa partido volumen, ¿ok? Bueno, entonces, eso sería la otra forma de expresar la concentración en unidades físicas. A ver, léame por favor, ¿dónde me quedé? A ver, Ronald, Guillermo. En este método la concentración se expresa como gramos de soluto por 100 ml de solución. Ok, entonces esas serían las dimensionales. Bueno, a ver, léame Rosemary, por favor. Con este sistema, una solución de glucosa a 10% masa por volumen se prepara para disolver 10 gramos de glucosa en agua, diluyendo a 100 mililitros y mezclando. Ok, entonces se dan cuenta, son masa 10 gramos, partido ¿cuánto? 100 mililitros de disolvente. Entonces ahí tendríamos una solución al 10% de glucosa. Bueno, sigamos pues. A ver, léame Brian, por favor. Adolfo. También la solución al 10% masa sobre volumen se puede preparar por dilución de 20 a 200 ml, 50 gramos a 500 ml, etc. Nota, la disolución solo se hace después de haber disuelto el soluto. Desde luego se puede emplear cualquier otra relación apropiada de dilución. Entonces, si ustedes le dividen 20 entre 200, ¿cuánto sale? Y multiplicado por 100, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 20 dividido 100 por 20 dividido 200 mililitros por 100, ¿cuánto sale? A ver, pues chicos, son 10. Y 50 gramos partido 500 mililitros, ¿cuánto sale? Por 100. 10%, o sea que 100 dividido 100 mililitros, 10%, 20 dividido 100, así pueden ustedes tener todas las relaciones, ¿verdad? Entonces, ojo. Entonces, el porcentaje de masa-volumen sería el gramo de soluto partido mililitro de solución multiplicado por 100. Bueno, miremos pues. Un ejemplo. A ver, léame por favor, don Eli. Las soluciones de agua oxigenada H2O2 a 3% suelen servir como antiséptico de uso externo para evitar infecciones. ¿En qué volumen de esta solución hay 10 gramos de H2O2? Entonces se dan cuenta que según la fórmula anterior, lo que nosotros ahí vamos a despejar de esa fórmula. ¿Qué valor tenemos ahí? Sabemos de que el porcentaje, o sea, ya el valor este es de 3%. ¿Ya? O sea que tenemos ese dato. Miren, aquí vamos a despegar. Este dato lo tenemos 3%. Y de ahí, ¿qué tenemos? Que hay 10 gramos de agua oxigenada. Entonces lo que nosotros queremos averiguar en qué volumen. Entonces lo que vamos a hacer es despejar volumen. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos volumen a multiplicar, porcentaje de masa a dividir y hacemos la operación. Así de sencillo, jóvenes. Entonces, el porcentaje de masa es esa ecuación. Entonces, despejamos mililitros de solución de la ecuación que tenemos arriba. Entonces, mililitros de solución va a ser igual a gramos de soluto partido porcentaje masa volumen por 100. Bueno, entonces ahora hacemos la sustitución. Tenemos 10 gramos de soluto partido 3 gramos de soluto por mililitro de solución. Y eso multiplicado por 100. ¿Cuánto sale eso, joven? ¿Sale 333.33, jóvenes, o no? Sí,
Sí. Ok, entonces esa sería el volumen que necesitamos nosotros de disolvente para agregarle a los 10 gramos de agua oxigenada. Y así tendríamos nosotros 333.33 mililitros de una solución de agua oxigenada al 3%. Ahí tenemos el ejercicio para que lo pongan en el resumen. Y vamos con la tercera. Entonces lo que tienen que siempre saber es la fórmula general para poderla realizar. Por supuesto, en el examen no se les permite entrar formulario, eso lo tienen que saber. Bueno, ahora miremos, Don Eli, léame la 3, por favor. Concentración de una solución expresada en porcentaje en volumen partido volumen. Entonces, V partido V. Entonces, esta sería, vamos a trabajar solo en unidades de volumen. A ver, léame Dresner, por favor. La concentración de soluciones que se preparan con dos líquidos suelen expresarse en términos de porcentaje en volumen de soluto. Es el volumen de un líquido en 100 mililitros de una solución. En la etiqueta de un frasco de alcohol para fricciones se lee alcohol isopropílico 70% en volumen. Esta solución se puede preparar mezclando 70 mililitros de alcohol con agua suficiente para obtener un volumen total de 100 mililitros. Sin embargo, no podemos decir que se usan 30 mililitros de agua, porque los dos volúmenes no son necesariamente aditivos. Ok, ¿qué significa eso? Pues significa que debido a que son volúmenes puede variar un poco al peso debido a la temperatura. Entonces ese es el problema que se tiene a la hora de tratar de hacer este tipo de soluciones, ¿verdad? En cambio, cuando uno las hace concentraciones de masa o peso, pues es más fácil porque el peso sí no varía, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado con estas soluciones. Bueno, entonces la ecuación general sería del cálculo porcentaje volumen va a ser volumen de soluto partido el volumen total de la solución. Por supuesto, esto implica volumen del disolvente más el volumen del soluto, igual como vimos masa más. Bueno, entonces, a ver, léame Eduardo Tess, por favor. El porcentaje en un volumen se usa para expresar la concentración del alcohol en las bebidas alcohólicas. Por lo general, los vinos contienen 12% de alcohol en volumen. Esto se traduce 12 ml de alcohol en cada 100 ml de vino. En la industria de las bebidas se usa también la unidad Pro, 2 veces el volumen. Es alcohol puro, es alcohol 100%, por consiguiente es 200 Pro. El whisky escocés es 86 Pro, 0.43%. No, ese no es cero, no, ese es O. Perdón, es O, 43% de alcohol. Ok, entonces, ¿qué significa? Significa que cuando ustedes miran en las botellas, porque eso en las botellas de alcohol es muy utilizado, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes miran la medida proof, quiere decir de que va a ser el doble de la concentración. Entonces, por eso, el whisky escocés dice 86 proof, lo dividen entre 2, que sería 43, o sea que el porcentaje volumen es 43%. No sé si quedó claro, jóvenes. ¿Hay alguna duda? Entonces eso lo encontramos mucho en los licores. A ver, léame por favor, Emmanuel, Alejandro. Vamos a ver el ejemplo. Ejemplo, ¿cuál es el porcentaje en volumen de una solución de alcohol isopropílico preparada mezclando 25.0 ml de alcohol con agua suficiente para completar un volumen total de 125 ml de solución? Entonces fíjense pues, ¿esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos en el laboratorio utilizando un balón aforado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Echamos los 25 mililitros de alcohol isopropílico en el balón aforado y luego lo enrasamos a la medida con agua, ¿verdad? O sea que tenemos un balón de 125 mililitros aforado, ¿ok? Así es como lo hacemos en el laboratorio. Bueno, entonces ahora miremos.
tenemos que el porcentaje en volumen va a ser volumen de soluto partido volumen total de la solución igual a 100%. Bueno, yo tengo 25 mililitros de soluto y tengo volumen total 125, o sea, el volumen del disolvente más el volumen de soluto multiplicado por 100 me sale 20% V partido V. ¿Le sale eso, jóvenes, o no? Sí. ¿Ok? Entonces, así es como deberían. Entonces, aquí lo que tienen que apuntar o hacer un resumen son de sus fórmulas, ¿verdad? Porque puede ser de que yo les pregunte, como en la anterior pregunta, cuál sería el volumen total y les doy el volumen del soluto y el porcentaje, entonces ustedes lo despejan. O sea, así de sencillo son estos problemas. No sé si hay alguna duda. Aquí tienen el ejercicio para el resumen número 4. Aquí está el ejercicio. Es lo que tienen que hacer para el resumen. Bueno, aquí les puse un video. Espero que estén viendo los videos, jóvenes. Un video para unidades de concentración física. Ahí lo revisan. Espero que esté el video, jóvenes, porque a veces los quitan. Pero yo he revisado y sí está. Bueno, vamos a ver ahora la última forma de concentración física, que es las soluciones muy diluidas. Esto es muy importante para lo que es la parte ambiental, ¿verdad? Porque muchas veces se utiliza para medir, por ejemplo, contaminación de metales pesados. Entonces, como son concentraciones bajas, entonces nosotros expresamos de una forma especial. Entonces vamos a ver, léame Jairo, por favor. La concentración de soluciones muy diluidas. La concentración de las soluciones muy diluidas suele expresarse en partes por millón, ppm, o incluso en partes por billón, ppb. Ok, entonces se dan cuenta, esas son las dos formas de expresar las disoluciones muy diluidas. Bueno, espero que hayan firmado, jóvenes, porque ya casi vamos a cerrar, ¿verdad? Entonces, a estar pilas con eso. Y ya también ya les voy a enviar bueno, a ver cuántos tenemos. Supuestamente hay 15, supuestamente. Y la asociación no dijo nada sobre lo del paro nacional, bueno, pero que era en la mañana, pero no se pronunciaron. Hay 12 y son supuestamente 15, ¿verdad? Entonces ahí se puedan de firmar, porque ya voy a cerrar la asistencia, ¿verdad, jóvenes? Después no se van a quejar. Quedan todavía 6 minutos para que la cierre. Bueno, entonces estar pendiente de eso, porque ya después que cerré la cuestión ya no admito a ninguno. Ahorita llenó Marjorie, que no había llenado. Bueno, entonces vamos a ver que se llaman ppms o ppbs. Entonces ppm es menos pequeño, o ppb es más pequeño que ppm. Bueno, entonces, porque uno es parte por billón y la otra es parte por millón. Para los gringos, billón significa 1000 millones, ¿verdad? Pues esa es la diferencia, ¿verdad? Pues para nosotros son 1000 millones. Un billón sería 1 millón de millones, ¿verdad? Esa es la diferencia. Otros decimos en español billardos, eso es lo que decimos. A este billón que dicen los gringos. Bueno, a ver, léame Luis Domínguez, por favor. Es frecuente el uso de estas unidades para expresar niveles extremadamente bajos de sustancias tóxicas. Una concentración de 1 ppm significa que hay una parte en cualquier unidad, en 1 millón de partes en la misma unidad. Se dan cuenta ustedes, la concentración es bastante, pero bastante pequeña. ¿Ok? A ver, léame Mario Alberto, por favor. Por ejemplo, según la unidad que utiliza, un ppm podría ser 1 gramo en 1 millón de gramos, una gota en 1 millón de gotas, o 1 ml en 1 millón de mililitros. Ok, entonces... Sí, sigue. Para convertir ppm a ppb se aplica la relación. Entonces, fíjense pues, se dan cuenta que la magnitud puede ser gramos, pueden ser gotas, pueden ser mililitros, pueden ser cualquier unidad, pero va a ser una en 1 millón. ¿Ok? Ahora, ¿cómo transformamos nosotros los ppm a ppb? Entonces la ecuación es fácil.
un ppm sería igual a 1000 ppb. Se dan cuenta que un ppm está 1000 veces concentrado comparado con un ppb. Por supuesto, imagínense ustedes la concentración ppb, son concentraciones todavía más pequeñas. Bueno, a ver, léame Marlon René. Un ppm es igual a 1000 ppb. En una comparación con unidades de dinero, un ppm equivale al valor de un centavo en millones de centavos. Es decir, un centavo en $10,000. Una ppb equivale al valor de un centavo en 1 billón de centavos. Un centavo en 10,000 millones. En soluciones acuosas, un ppm, un miligramo partido litro, miligramo partido litro. Un ppb, un microgramo partido litro. Ok, entonces se dan cuenta, si yo digo una ppm, si quiero transformarlo a medidas de peso, sería 1 miligramo por litro, ¿ya? Y si el ppb lo quiero transformar a masa partido volumen, sería 1 microgramo partido litro. Entonces, si yo lo quiero poner en mililitros, sería 1 microgramo partido mililitro, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, en soluciones acuosas, un ppm va a ser igual a 1 miligramo partido litro mg/L. Y un ppb va a ser 1 microgramo partido litro. Entonces, ahí están las unidades básicas para poder hacer todos los cálculos que requiera estas unidades. Entonces, miren, pues acá podemos ver un ejemplo de la cantidad de los contaminantes y cómo se miden. Entonces miren pues, por ejemplo, acá tenemos los límites obligatorios de oligoelementos en el agua potable. El arsénico debe poner 0.05 ppm. Se dan cuenta que esta la debería mejor poner como ppb, o sea que es una cantidad bien pequeña. Ahora miren de cadmio, ¿cuánto debe tener? 0.005 ppm. Ahora el cromo, 0.1 ppm. El cobre, 1.3 ppm. El plomo, 0.0015 ppm, el magnesio 0.05 ppm, el mercurio 0.002 ppm y el zinc 5 ppm. Entonces se dan cuenta que, por ejemplo, el mercurio, el plomo, el cadmio deberían mejor expresarse en ppb, ¿verdad? Ya les quedaría un número un poquito más entero, porque acuérdense que se tendría que multiplicar por 1000, ¿verdad? O sea que aquí serían 5 ppm, aquí sería aquí serían 15 ppm y aquí serían 2 ppb, perdón. 5, vamos a ver, sería por 1000, 5 ppb y acá serían 15 y aquí serían 2. Bueno, entonces, léame por favor, Rosemary, por favor. La tabla 14.3 presenta las normas de IEPA de Estados Unidos en cuanto a los límites de oligoelementos en el agua potable. Advierte que los valores se indican en partes por millón. Ok, o sea miligramos por litro. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo del uso. Bueno, ahorita voy a cerrar ya la asistencia, jóvenes, porque ya llegamos a las 1:30. El que no ha llenado, su mala suerte. Vamos a ver cómo estamos. Bueno, vemos 15. Bueno, entonces vamos a cerrar. Bueno, entonces antes de... Bueno, vamos a hacer los ejemplos y ahí vamos a seguir. Entonces, miren pues, en Estados Unidos el límite federal del plomo en el agua de llave es de 0.015 ppm. Exprese la concentración en miligramos por litro y B en ppb. Entonces, miremos pues. Primero, la solución de 1 ppm es igual a 1 microgramo por litro. Ese sería nuestro factor de conversión. Entonces, este factor de conversión, se dan cuenta que nosotros tenemos ppm y lo queremos transformar en miligramos por litro. Entonces, en este caso está fácil porque la relación es 1 a 1. ¿Se acuerdan ustedes que yo tengo
.015 ppm. Entonces, para transformarlos en miligramos utilizo el factor de conversión, y como lo que quiero eliminar es ppm, entonces lo tengo que poner abajo. Abajo es ppm y arriba tengo que poner, en este caso, 1 miligramo por litro. 1 miligramo por litro. Entonces, en este caso está fácil, quiere decir de que estas .15 ppm son equivalentes a .015 miligramos por litro. ¿Ok? Por supuesto, yo podría haber puesto cualquier otra dimensional, entonces siempre tengo que utilizar el factor de conversión. Se dan cuenta que aquí paso de ppm a miligramos por litro. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esto, .015, lo que puse ahí, multiplicado por factor de conversión, y me queda lo mismo, ¿va? Porque la relación es 1 a 1. Bueno, ahora en la segunda, la conversión de pp a ppb se hace también con la relación 1 parte por millón es igual a 1000. Entonces ponemos la relación, que es el factor de conversión, .015 ppm, 1000 ppb es igual a 1 ppm, entonces se dan cuenta que es la multiplicación por 1000, entonces me queda 15 ppb de lo que es el plomo. Entonces, en este caso es más lógico, como el límite está muy bajo, mejor sería expresarlos en ppb que en ppm. Entonces, esto significa, es muy importante, porque la escala que estamos trabajando es una escala sumamente pequeña. Entonces, el equipo que utilizamos es un equipo sumamente sensible. ¿No desea alguna duda, alguna inquietud, chicos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Bueno, entonces miren, ahorita les voy a enviar lo que es la prueba de correo. ¿Estamos? Bueno, ahí tengo los 15 que me han mandado los datos, y vamos a mandarlo a la prueba de correo química general 2. Bueno, entonces ahorita voy a copiar sus correos. Esos correos son los que ustedes me enviaron en la información, ¿no? Si no les llega, pues quiere decir de que me lo pusieron mal. Si no, como les dije, tienen que revisar si no está en spam, si no está en promociones, el correo, para que ustedes... Bueno, entonces ahorita ya lo envío. Ya lo envié, perdón. Está algo lenta la cosa. Ya lo envié. Entonces ahí me envían su respuesta, por favor. Y los que no les llegue, pues me tienen que mandar por vía de Classroom, me mandan un mensaje y me ponen su correo. Y yo voy a comparar con el correo que me pusieron en la información. Entonces ahí lo puedo corregir, para que no haya problemas el día miércoles. Bueno, no sé si hay alguna duda, chicos. ¿Estamos bien? Bueno, sigamos pues. Entonces ahí me envían la respuesta lo más pronto posible. Bueno, ahí tienen unas preguntas que les estoy haciendo para eso. Aquí tienen el ejercicio resumen, ¿verdad? Acá tienen para hacer eso en el resumen de lo que son los problemas asignados. Bueno, ahora vamos a pasar a las concentraciones expresadas en unidades químicas. Aquí ya es un poco más complejo, ¿verdad? Entonces vamos a tener que utilizar conceptos que ya vieron ustedes en Química General 1. Bueno, a ver, léame Brian, por favor. A continuación se resumen las expresiones de concentración química. Ok, entonces vamos a ver cuáles vamos a ver. Bueno, a ver, la primera que vamos a ver es molaridad, que serían moles partido litros. A ver, Donel, léame la segunda. Normalidad, equivalente según reacción litro. Ok, entonces nosotros vamos a ver cómo calculamos estos equivalentes, ¿verdad?
que esa es la más difícil que cuesta que se les quede, jóvenes. Pero la más importante que deben saber es la molaridad, que es la que más se utiliza. Bueno, a ver, Dresner, léame por favor la tercera. Molaridad. Moles dividido kilogramos de disolvente. Ok. A ver, Eduardo Tess. Fracción molar sin dimensional. Aquí como vamos a calcular con los pesos, entonces nos queda la dimensión sin dimensional. Bueno, entonces miren pues jóvenes, esto es muy importante. Cuando ustedes me ponen la respuesta de un problema, no solamente cuenta la cantidad, sino también las dimensionales. Si ustedes no me ponen una respuesta sin dimensionales, tienen la mitad de lo que es el problema. Siempre debemos acostumbrarnos que cuando nosotros ponemos un resultado, normalmente va a tener una cantidad y una dimensión. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ponerlo. Entonces la concentración molar sería moles partido litro. A ver, léame por favor, Jairo. Concentración molar. Moles partido litro. La concentración molar M se define como la cantidad de moles de soluto en un litro de disolución. Ok, o sea que tenemos que utilizar la masa molecular. Vamos a ver eso, o sea que tenemos que calcular la masa molecular. A través de la masa molecular vamos a calcular los moles. Miren, en esta semana ya le voy a poner la hoja de trabajo número 1 para que la vayan haciendo según desarrollamos los temas, para que no se les acumule el trabajo. Bueno, entonces sería molaridad igual a moles de soluto partido litros de disolución. Eso sería la molaridad. Esa es la principal forma de expresar la concentración. Esa es la que tendríamos que aprender y saber bien. Bueno, a ver, léame por favor, Marjorie. La molaridad es una medida de la concentración donde la misma cantidad de moléculas de soluto se encuentran en cualquier disolución que numéricamente sea igual. Por ejemplo, un litro de una disolución de NaCl 3 molar contiene la misma cantidad de moléculas que un litro de una disolución de H2SO4 3 molar o un litro de solución de CH3OH3M. O sea que no importa la sustancia que nosotros preparemos, la cantidad de moléculas de cada uno va a ser la misma. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar la masa molecular del compuesto para poder definir cuántos moles vamos a agregar. Cuando decimos moles, pues decimos moléculas, ¿no?, del compuesto. Bueno, vamos a ver el ejemplo número 1. A ver, léame por favor, Mailan. Ah, me dijo que no estaba bueno Zoom. Sí, ya está bueno Zoom. Dale. No, a ver, Rocío, por favor. Ejemplo 1. Una disolución de H2SO4 0.500 m contiene 49.04 gramos de H2SO4 por litro de disolución, porque 49.04 es la mitad de la masa molar de H2SO4, 98.08 gramos partido mol. Una disolución 1.00 m contiene 98.08 gramos de H2SO4 por litro de solución. Entonces miren, pues todo ese revoltijo que les estoy diciendo se basa en ¿qué? Se basa que la masa molecular del ácido sulfúrico es 98.08. Si ustedes tienen 98.08 gramos por litro, la solución sería 1 molar. Pero ustedes le están diciendo 0.5, ¿qué quiere decir? Que tienen que pesar la mitad, que en ese caso sería 49.04 gramos de ácido sulfúrico en 1 litro de disolución. Entonces se dan cuenta que es fácil de hacerlo así mentalmente. Por supuesto que esto es solo un ejemplo para que miren ustedes que la relación depende de la concentración. Bueno, entonces miren, acá tenemos 49.4 gramos de ácido sulfúrico por 1 mol de ácido sulfúrico, o sea, esta es la masa molecular, miren,
que sería un mol de ácido sulfúrico partido 98 gramos de ácido sulfúrico. Se dan cuenta de que aquí lo que queremos eliminar son gramos, por lo cual lo voy a multiplicar por el inverso de la masa molecular. Bueno, entonces ahí yo ya tengo moles de ácido sulfúrico. Pero miren, acá podemos ver nosotros que esto debería estar en 1 litro de solución, ¿ok? Porque acá está en 1 litro de disolución. Entonces todo esto está partido a 1 litro, entonces me queda 0.05 moles partido 1 litro, que es igual a 0.5 molar. ¿Les quedó 0.05, jóvenes, o no? 49.04 dividido 98.02, ¿cuánto queda? A ver pues, jóvenes, 49.04 dividido 98.08, ¿cuánto queda? 0.5. Ok, entonces eso quiere decir de que tenemos 0.5 moles de ácido sulfúrico, y es lógico, ¿verdad? Si ustedes dividen 98.02 dividido 2, les queda 49.04. A eso es lo que se refería arriba. O sea que muchas veces no hay necesidad de calcular directamente, ya lo puede uno calcular mentalmente. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa si yo quiero una solución al 1 molar? Entonces ahora peso 98.08 gramos de ácido sulfúrico multiplicado por el inverso de la masa molecular. Se dan cuenta que me quedan moles. Ahora me va a quedar 98.08 partido 98.08, me queda 1. Entonces me queda 1 mol partido 1 litro. Entonces ahora me queda 1 molar. Entonces miren, este cálculo está bastante fácil. El problema que tenemos con el ácido sulfúrico, y eso es lo que tenemos que entender, que cuando nosotros trabajamos debemos saber qué reactivo vamos a utilizar. Entonces fíjense pues, el ácido sulfúrico es un compuesto líquido. Entonces, ¿qué pasa? Para calcular una cantidad en gramos del ácido sulfúrico necesitamos saber su densidad y su porcentaje de pureza. Eso es lo que tenemos que saber para poder transformar los mililitros, porque cuando ustedes van a medir lo que es el ácido sulfúrico en el laboratorio, lo que van a estar haciendo es midiendo volúmenes, no pesando. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico es un líquido. Entonces ustedes tienen que entender que cuando ustedes trabajan con líquidos tienen que saber su densidad y tienen que saber su grado de pureza para transformar el volumen a gramos, porque aquí lo que les interesa a ustedes es gramos, no les interesa mililitros. Eso lo vamos a ver más adelante en otro más complejo. Aquí solo vimos simplemente el cálculo de gramos. Vamos a ver el ejemplo número 2. A ver, léame, Rocío, por favor. Ejemplo 2. ¿Cuál es la molaridad de una solución que contiene 1.4 moles de ácido acético HC2H3O2 en 250 mililitros de solución? Bueno, entonces fíjense pues, yo tengo los moles y tengo los mililitros. Entonces fíjense pues, acá yo debo de tener mi ruta de resolución de problemas, jóvenes. Entonces miren pues, y eso es lo que tienen que entender ustedes en haciendo sus hojas de trabajo. Entonces fíjense pues, ustedes qué es lo que tienen, 1.4 moles de qué, de ácido acético, ¿eh? Le vamos a poner A. Bueno, ¿y eso en cuánto está? ¿En cuántos mililitros está? ¿Cuántos mililitros? 250 en 250 mililitros. Entonces miren pues, acá, ¿y ustedes qué quieren encontrar? La molaridad. Bueno, entonces fíjense pues, la molaridad, ¿cómo está expresada? Moles partido qué, partido qué, partido litro. Entonces fíjense pues, aquí sí tienen los moles, ¿se dan cuenta? Aquí está arriba, pero lo abajo está bien o está mal. Está mal.
Entonces deben transformar los mililitros a litros. Entonces eso es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Bueno, entonces ahora lo que quiero son moles y lo que tengo son moles por mililitro y lo que quiero son moles por litro. Bueno, entonces eso es importante como ruta de resolución. Entonces tengo moles por mililitro y voy a pasar a moles por litro. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Entonces, lo que quiere decir acá que lo único que debo de transformar son los mililitros a litros. Entonces, ¿cuál es mi factor de conversión? Yo sé que 1000 mililitros es equivalente a ¿qué? A un litro. Se dan cuenta de que yo puedo utilizar mi factor también como un litro partido 1000 mililitros. Ahora aquí, ¿cómo lo voy a, cuál de los dos factores voy a utilizar? ¿El número 1 o el número 2? ¿Cuál utilizo? El número 2. ¿Por qué? Porque tiene que multiplicar 250 dentro de 1000. Bueno, entonces mire pues, si utiliza el 2, le va a quedar mililitros abajo. ¿Y qué es lo que quiere usted que quede? Perdón, tiene que quedar litros, sí. ¿Ya? Tiene que... Entonces, ¿cuál es el factor que debe utilizar? El primero. ¿Verdad? Porque acá estos mililitros se van a ir con estos mililitros y le va a quedar litro abajo. Eso es lo que tienen que analizar, jóvenes, ¿ya? Bueno, entonces miren pues, acá tengo 1.4 milimoles de ácido acético partido 250. Bueno, entonces utilizo, para eliminar los mililitros, utilizo el factor número 1 multiplicado por 1000 mililitros partido 1 litro. Entonces elimino los mililitros y ahora me queda 5.6 molar. Me va a quedar moles por litro. ¿Está claro, jóvenes, o no? Hagan el cálculo, ¿les quedó 5.6 o no? Sí. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que analizar. ¿Qué tienen ustedes inicialmente y qué quieren? Y así ustedes se dan cuenta que aquí solamente necesitan un factor de conversión. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bueno, sigamos con el ejemplo número 3. A ver, léame, Ronald, por favor. ¿Cuál es la molaridad de una solución que contiene 2 gramos de clorato de potasio en agua suficiente para formar 150 ml de solución? Ok, entonces, fíjense pues, en este caso, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que quiero hacer? Entonces, fíjense pues, ahora, ¿qué tengo yo? Lo miremos con otro color. Lo que tengo de dato es 2 gramos de ¿qué? De clorato de potasio. ¿Ok? Y eso en cuánto está diluido. ¿En cuánto está? 150 ml. 150 ml. Yo quiero llegar ¿a dónde? ¿A dónde quiero llegar? ¿A cuánto? Ok. Tengo que llegar a moles de clorato partido litro. ¿Se dan cuenta que qué tengo que transformar? Tengo que transformar los gramos a moles y tengo que transformar los mililitros a litros. Bueno, transformar gramos a moles, ¿qué debo utilizar? ¿Qué debo utilizar, jóvenes? ¿Qué factor debo utilizar? Mililitro dividido... No, aquí qué factor de gramos a moles. Estoy hablando de gramos, no estoy hablando de mililitros. De gramos a moles, ¿cómo lo transformo? ¿Qué debo utilizar? La masa molecular, jóvenes, la masa molecular es gramos, ¿por qué? Por mol. Por mol. ¿Ok? Pero se dan cuenta que, ¿qué debo utilizar? ¿Gramos por mol o moles por gramo? ¿Qué debo utilizar? Aquí tengo gramos. Al multiplicar, para que se me vayan los gramos, ¿dónde deben estar? ¿Abajo o arriba?
El gramo tiene que estar abajo. Entonces quiere decir de que es el inverso de la molaridad. Entonces me va a quedar un mol. ¿Por qué? Dividido la masa molecular. ¿Ok? Entonces ahí se me va a ir gramos. Ahora, los mililitros a litros, ¿qué factor debo utilizar? Un litro. ¿Al litro arriba o litro abajo? El litro abajo. Abajo, sí, el litro abajo porque mililitros está abajo. Entonces debo utilizar arriba otra vez mililitros partido litro. Entonces este sería mi factor de conversión. Entonces esto lo debo multiplicar por el inverso de la masa molecular para pasarlo a mol. Y lo debo multiplicar por 1000 mililitros partido un litro para liberar los mililitros y que me queden litros abajo. ¿Se dan cuenta del análisis que debo hacer o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces el planteo es 2 gramos de KClO3 partido 150 que me van a dar primero, si lo transformo los gramos, se dan cuenta que aquí lo hice por partes, ¿no? Debo transformar los gramos a moles y los mililitros a litros. ¿Ok? Entonces, la masa molecular del clorato de potasio es 122.6 gramos partido mol. Y ahí es donde tengo que multiplicarlo por el inverso. Entonces, miren, pues, si lo hago en orden, mejor. Entonces, tengo los 2 gramos de clorato de potasio dividido 150. Bueno, aquí hice primero, transformé los mililitros a litros. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá lo multipliqué por el factor del volumen. Entonces, mililitros arriba y ya me quedó litros abajo. Bueno, ahora, ¿qué quiero eliminar yo? Quiero transformar los gramos a moles. Entonces, tengo que eliminar gramos. Entonces, se dan cuenta que puse el inverso de la masa molecular, 1 partido 122. Entonces, aquí se me van a ver los gramos de perclorato con los gramos y me van a quedar moles. Entonces, al final me va a quedar moles por litro, que es la dimensional. ¿Cuánto queda ahí, jóvenes? Queda .109. Sí. Entonces sería, miren pues, por eso hay que tener cuidado. Pueden hacerla de varias formas. Multiplican todos los denominadores, 2 por 1000 por 1. Y de ahí todos los y lo dividen todos los denominadores. O podrían hacerlo por partes, 2 partido 150 multiplicado por 1000 y 1 partido 122 sea el inverso. O sea, pueden hacerlo de varias formas. Lo importante es que lo hagan, jóvenes. Entonces ustedes como ingenieros deben saber estos cálculos, jóvenes. Si no saben hacer cálculos, no se pueden llamar ingenieros, jóvenes. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos, en este... ¿Cómo estuvieron con el correo? ¿Les llegó a todos o no? ¿Alguien no le llegó? Ingeniero. ¿Ah? ¿Qué? ¿A todos les llegó? Sí. Por mi parte sí me llegó. Bueno, digan el que no llegó, pues, porque si le llegó a todos me interesa. ¿No le llegó a alguno? Pues hubieras hecho la pregunta. ¿Alguien que falte? Bueno, entonces ahí me lo contestan, yo lo voy a revisar, entonces eso ya va a servir para mandarle su examen corto del miércoles. Entonces, que tengan una feliz noche, chicos, se cuidan, un abrazo y nos vemos mañana. Feliz noche, buen provecho, chicos, se cuidan. Nos vemos mañana.